Chicago es uno de esos lugares que, aunque no lo conozcas, has visto en alguna película. El skyline reflejado en el lago Michigan, la enorme escultura plateada del Millennium Park, esa que parece una judía gigante y se ha convertido en lugar obligado para hacerse un selfie. La pizza de plato hondo llegando a la mesa, los vientos helados golpeándote la cara, todo forma parte de la imaginación. No es de extrañar que la ciudad se haya ganado el apodo de Ciudad del Viento. En verano, el paseo marítimo se llena de ciclistas. En invierno, el río Chicago, que atraviesa la ciudad, se tiñe de verde el día de San Patricio. Hay arte, arquitectura, jazz, blues, deportes, una energía palpitante. Y ese ambiente cosmopolita típico de las grandes ciudades de Estados Unidos. Pero detrás de la ostentación hay otra cara, mucho menos turística. Porque Chicago también está hecha de fábricas, deudas, mafia, desigualdad, barrios olvidados e historias que pocos cuentan. Y por eso, hoy, Bellomundo te va a llevar de visita guiada por el lado oscuro de Chicago, de una forma ligera, curiosa y sin tapujos, tal y como ya lo conoces. Número 1. La postal encantadora. Antes de sumergirnos en la oscuridad, conviene recordar por qué Chicago encanta a tanta gente desde el principio. La ciudad sabe cómo vender su imagen. En verano, el Riverwalk está abarrotado de gente paseando junto al río. A finales de año, las luces de la Magnificent Mile, la avenida más famosa de la ciudad, ambientan una película navideña. El Instituto de Arte alberga una de las colecciones más importantes del mundo. El Museo Field tiene expuestos esqueletos de tiranosaurios a tamaño natural, y el lago Michigan tiene incluso una playa urbana. En cuanto a comida, Chicago es un festival en sí misma. Perritos calientes sin ketchup, bocadillos de ternera italiana bañados en salsa, brownies, que en realidad se crearon aquí, y por supuesto, la famosa pizza de plato hondo, con borde alto y mucho queso. La ciudad también brilla en el deporte. Hay baloncesto en el United Center, sede de los Bulls, béisbol con los Cubs en el norte y los White Sox en el sur, así como fútbol americano con los Bears, que juegan con un frío glacial que deja tiritando incluso a los aficionados. Y el paisaje urbano es pura postal. Trenes suspendidos bordeando viejos edificios, puentes que se abren a barcos turísticos y desde los miradores, un horizonte que parece no tener fin. Todo parece perfecto, hasta que doblas la esquina y te encuentras cara a cara con la parte de la ciudad que no aparece en los folletos turísticos. Número 2. De las fábricas a la quiebra. A finales del siglo XIX, Chicago era vista como el taller del mundo. Fue allí donde los gigantescos mataderos de Union Stock Yards pusieron a la ciudad en el mapa mundial. Toneladas de carne salían a diario en vagones refrigerados, alimentando a un país en crecimiento. Junto con la industria cárnica, llegaron las fábricas de acero, los talleres de maquinaria pesada, las líneas de ferrocarril, los almacenes de grano, los astilleros. Todo giraba, todo humeaba, todo producía. Inmigrantes polacos, irlandeses, alemanes, italianos, afroamericanos del segregado sur de Estados Unidos. Todos se sentían atraídos por la promesa de trabajo y sueldo fijo. Era duro, sucio y peligroso, pero pagaba el pan en la mesa, y más que eso, garantizaba la dignidad. Entre 1880 y 1940, Chicago pasó de tener menos de 300.000 habitantes a más de 3,5 millones. Fue una época de varones de la carne, trenes de mercancías que cruzaban barrios obreros, jazz improvisado en los callejones de Bronzeville y cervecerías en ebullición en sótanos de ladrillo. Pero, como ocurrió en muchas ciudades industriales estadounidenses, el sueño empezó a desmoronarse en los años 60. Llegó la automatización. Las fábricas se trasladaron de un estado a otro. Las grandes empresas buscaron mano de obra más barata, primero en el sur de Estados Unidos, luego en Asia.
La desindustrialización barrió Chicago como el viento frío de un lago. De un día para otro, trabajadores experimentados se encontraron sin trabajo. Barrios antaño llenos de vida, como South Chicago y Pullman, empezaron a marchitarse. Las casas perdieron valor. Los almacenes se quedaron vacíos. Los comerciantes cerraron sus puertas. Y los jóvenes que crecieron viendo a sus padres salir temprano a trabajar, empezaron a crecer sin esa referencia de futuro. No fue solo el hormigón lo que se derrumbó, fue el sentido de pertenencia. El colapso fue económico, pero también emocional. A día de hoy, muchas personas de estos barrios llevan esta pérdida en el cuerpo, en sus casas destartaladas, en el silencio del bloque que una vez fue una fábrica, un bar, una panadería y una cola en la parada del autobús. Chicago ha cambiado, pero en algunos lugares parece que el reloj se detuvo con el último silbido de la sirena de la fábrica. Número 3. Violencia armada. En lo que respecta a la violencia, Chicago presenta una paradoja difícil de digerir. Mientras que el centro de la ciudad recibe a turistas sonrientes que se hacen fotos, bastan unas manzanas hacia el sur o el oeste para que la realidad cambie por completo. Allí, el sonido que domina no es la música, sino los disparos. En 2023, la ciudad registró alrededor de 617 homicidios y más de 2.400 tiroteos. ¿Alguna vez ha sido peor? Sin duda. Pero aún así, Chicago encabezó la clasificación nacional en número absoluto de muertes durante 12 años seguidos. Al año siguiente, 2024, los datos mostraron un ligero descenso, aproximadamente 572 asesinatos. Pero esto no ha cambiado la rutina en los barrios donde los niños crecen oyendo disparos de fondo. Y lo que es más grave, esto tiene color, código postal y clase social. Investigadores de la Universidad de Chicago han demostrado que los residentes de comunidades negras tienen 22 veces más probabilidades de ser tiroteados que los blancos de barrios ricos. Es la desigualdad convertida en estadística. En la práctica, esto significa que los niños aprenden a diferenciar entre fuegos artificiales y disparos antes incluso de haber aprendido las tablas de multiplicar. Número 4. Las bandas y el mercado de la droga. Desde los tiempos de Al Capone, el de las películas, jefe del crimen en los años 20 durante la ley seca, Chicago ha tenido fama de ciudad de gángsters. Hoy, el panorama es distinto, pero las bandas siguen dominando gran parte de la ciudad. Nombres como Gangster Disciples, Vice Lords y Black P. Stones siguen activos, controlando manzanas enteras de la ciudad. Solo que ahora la mercancía ha cambiado. En lugar del whisky de contrabando, la atención se centra en la cocaína, la heroína y, sobre todo, el fentanilo, un opioide sintético tan potente que se ha convertido en uno de los principales culpables de la explosión de sobredosis en Estados Unidos. Y el impacto de esto se puede ver en las cifras. Según la policía, más de 1 de cada 5 asesinatos registrados en 2023 tenía una relación directa con la actividad de las bandas. La propia Gangster Disciples, por ejemplo, sigue siendo noticia, con procesos federales por extorsión, tráfico y violencia. El tráfico se aprovecha de la estructura de la ciudad. Las autopistas que atraviesan Chicago permiten que la droga salga de los suburbios y llegue al centro en cuestión de minutos. Como consecuencia, los viaductos se convierten en corredores de entrega y muchos barrios en zonas de disputa silenciosa. Y como la policía ha aprendido a rastrear los grandes cargamentos, los grupos se dividen en células más pequeñas, lo que dificulta aún más las investigaciones. ¿Cuál es el resultado? Tiroteos esporádicos a media tarde, tiendas rodeadas de bares y cámaras instaladas por todas partes, incluso en los tejados de las casas. En algunas calles, el tráfico de drogas se ha convertido, en la práctica, en la ocupación más estable que existe. Y esto alimenta un pesado ciclo de pobreza y violencia que la ciudad no puede, o no quiere, resolver.
Número 5. Segregación y pobreza que no caben en el mapa. Pocas ciudades de Estados Unidos tienen divisiones tan visibles como Chicago. Y no hablamos solo de barrios diferentes. Hablamos de vidas completamente distintas separadas por unos pocos kilómetros. Los estudios demuestran que Chicago es una de las ciudades más segregadas racial y económicamente del país. Y no es una forma de hablar. Hay un mapa que lo demuestra. ¿Quieres un ejemplo? La gente que vive en Streeterville, un barrio chica a orillas del lago Michigan, suele vivir más de 80 años. En Englewood, a menos de 30 minutos, la esperanza de vida apenas llega a los 60. La pobreza afecta a alrededor del 17% de la población de la ciudad, pero en zonas del South Side, la cifra supera fácilmente el 50%. Y no es solo una cuestión de ingresos. Las escuelas de estos barrios reciben menos inversión privada, cuentan con menos profesores experimentados y los alumnos a menudo tienen que atravesar zonas dominadas por bandas solo para llegar a clase. Este abismo fue creado durante décadas por prácticas como el redlining, una política racista por la que los bancos denegaban el crédito a las familias negras, impidiéndoles comprar viviendas en determinadas zonas. ¿Cuál fue el resultado? Barrios enteros quedaron excluidos de cualquier inversión. Hoy, ese pasado sigue llamando a la puerta, en forma de tejados con goteras, aceras rotas, centros de salud abarrotados y autobuses que no pasan. Número 6. El agujero negro de las pensiones y la crisis fiscal. En la actualidad, la ciudad ha acumulado una deuda de más de 51.000 millones de dólares, solo en pensiones, más que el pasivo de 43 estados enteros de Estados Unidos. En la práctica, esto significa que el dueño de la panadería, el dependiente de la tienda, la enfermera, todos los que pagan impuestos, están ayudando a cubrir pensiones que se firmaron hace décadas. ¿Y saben qué es peor? En un intento de contener el déficit, se han subido los impuestos, en vano. Incluso con la subida de impuestos, el presupuesto anual ya parte con un déficit de casi 1.000 millones de dólares. En los últimos años, el ayuntamiento lo ha intentado todo. Ha apagado farolas, aplazado reparaciones de coches, cerrado la biblioteca los domingos. Chicago vive hoy en el filo de la navaja. Si paga las pensiones, le falta dinero para los servicios básicos. Si los fondos se retrasan, hay una bomba legal. La cuenta simplemente no se cierra. Y tampoco la paciencia de quienes viven allí. Número 7. Los residentes huyen. Con la violencia en aumento y los impuestos que no hacen más que subir, mucha gente se está marchando. Según estimaciones del censo estadounidense, Chicago ha perdido más de 128.000 habitantes desde 2014, el número más bajo de residentes desde los años 20. A mucha gente ya no le cuadran las cuentas. Alquileres caros, malas escuelas, altos precios de la gasolina y una policía que tarda en llegar. ¿Cuál es el resultado? Los que pueden se echan a la carretera y buscan una vida más segura y barata en otro estado. Pero este éxodo masivo tiene un precio. Menos gente viviendo allí significa menos impuestos. Y las costosas infraestructuras siguen ahí. Alcantarillado, recogida de basuras, alumbrado, mantenimiento de las calles. Las casas de ladrillo rojo, típicas de muchos barrios de la ciudad, bajan de precio, se convierten en objetivo de especuladores o simplemente acaban abandonadas. Y cuando esto ocurre, aparecen los solares baldíos, espacios vacíos que acaban atrayendo la delincuencia y la decadencia urbana. Es como si Chicago perdiera sangre poco a poco. No mata de golpe, pero debilita todo lo que hay dentro. El comercio, la vivienda, los servicios públicos. Y lo que queda para los que permanecen es un sistema cada vez más frágil, tratando de sostenerse sobre una base que sigue reduciéndose.
Número 8. Policía en jaque. Confianza resquebrajada. Para empeorar las cosas, la relación entre la población y la policía también está en ruinas. Desde el caso de Laquan McDonald, un joven negro al que un policía disparó 16 veces en 2014, la confianza entre la comunidad y las autoridades prácticamente ha desaparecido. El episodio fue tan grave que el Departamento de Justicia intervino exigiendo cambios profundos, revisión del uso de la fuerza, formación contra los prejuicios raciales, más transparencia en los datos. Pero años después, un informe independiente demostró que se había cumplido menos de una quinta parte de esos objetivos. El ayuntamiento dice que carece de fondos para formar a todos. Los grupos comunitarios, por su parte, afirman que la policía está dando largas a propósito. Mientras tanto, los residentes del South Side dicen que evitan llamar a la policía por miedo a represalias o a la negligencia. En muchas zonas, el tiempo de espera para recibir asistencia no urgente puede llegar a 1 hora. En el otro lado, los agentes se quejan de los largos turnos, los juzgados abarrotados y la falta de estructura para investigar. El resultado es este agujero. En ciertos barrios, la policía es una presencia constante y asfixiante. En otros, simplemente no aparecen. Para complicar aún más las cosas, incluso se ha amenazado con recortar el presupuesto de la oficina responsable de las reformas, lo que podría frenar cualquier avance. De este modo, los vecinos desconfían de la policía se dice abandonada, y la ciudad sigue en este juego de empujones, sin solución a la vista. Número 9. Servicios públicos en crisis. Con un flujo de caja casi nulo, Chicago está llena de grietas, en el asfalto, en las facturas y en la paciencia de la gente. El sistema escolar público ya prevé un déficit de casi $1.000 millones para el próximo curso. Esto se traduce en aulas abarrotadas, bibliotecas cerradas y profesores gorroneando para comprar material. Hay calles que se quedan a oscuras durante días, porque la compañía eléctrica está esperando un pago atrasado. Hay hospitales de barrio con colas de ambulancias al amanecer, sin camas, sin medicinas y sin personal. Y aunque los servicios van de mal en peor, los impuestos no hacen más que subir. En algunos de los barrios más pobres, la revalorización fiscal ha hecho que el importe se dispare, como en el caso de los vecinos del sur de la ciudad, que han visto cómo su recibo subía más de un 3.000%. Para muchas personas, esto significa elegir entre pagar la factura o comprar medicinas. Y cuando la ciudad cobra cada vez más y suministra cada vez menos, el resultado es previsible. La gente de clase media hace las maletas y se marcha, una vez más. Número 10. Intentos de renacimiento. Por supuesto, Chicago no se rinde fácilmente. La ciudad intenta reinventarse. Ha revitalizado el río, ha liberado casinos, se ha convertido en sede de startups atraídas por alquileres más bajos que los de la costa este. Los jóvenes abren negocios en viejos almacenes, surgen huertos comunitarios en solares baldíos, y los actos culturales se apoderan de una plaza olvidada. El alcalde habla de coser el tejido social con programas de empleo para adolescentes y acciones contra la adicción al fentanilo. Pero todo esto sigue pareciendo un parche, mientras persiste el agujero más grande: la violencia, la deuda y la segregación. Mientras los turistas hacen cola para probar la famosa pizza Deep Dish, hay residentes que cuentan sus pasos para cruzar la calle sin oír un disparo. Chicago sigue teniendo un alma creativa, arquitectura de vanguardia y un lago que parece el mar, pero arrastra heridas abiertas que no pueden cerrarse con un bonito discurso o un vídeo promocional. El futuro de la ciudad depende de una cosa sencilla y difícil: hacer dialogar el glamour del frente marítimo con la realidad del corredor oeste y el extremo sur. Porque este es el Chicago que no aparece en los folletos,
lleno de talento, lleno de capas, pero también lleno de fantasmas que aún insisten en merodear por la ciudad. Así que, ¿alguna vez te has parado a pensar en esta otra cara de Chicago? La ciudad sigue siendo hermosa en la foto, vibrante en verano y llena de cultura. Pero detrás del reflejo en el lago hay una historia mucho más compleja, marcada por la desigualdad, la deuda y la gente que insiste en resistir. Cuéntanos, ¿qué parte te ha sorprendido más? ¿La crisis de las pensiones? ¿El barrio donde la esperanza de vida desciende 20 años en unas pocas manzanas? ¿O el intento de equilibrar turismo, seguridad y dignidad social? Escribe en los comentarios, comparte el vídeo con cualquiera que disfrute con una buena historia de ciudad real y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en la próxima parada de nuestro bello mundo. Nos vemos allí.